Solo tiene calor, ¿verdad, abuelo? ¿Te sientes muy hombre? Ahora me toca refrescarte a ti. Parte 1. La sombra de la humillación bajo el sol de la tarde. El sol de las 3 de la tarde no perdonaba a nadie en aquel barrio de las afueras. Era un calor seco, de esos que parecen pesar sobre los hombros, levantando el polvo de las calles mal pavimentadas y haciendo vibrar el aire sobre el asfalto. En la pequeña plaza, el único refugio era la sombra escasa de un árbol viejo, cuyas ramas parecían tan cansadas como el hombre que descansaba debajo de ellas. Don Anselmo, un hombre de 80 años con la piel curtida por décadas de trabajo bajo el mismo sol que ahora lo castigaba, estaba sentado en la banca de madera. Su camisa de mezclilla, desgastada y suave por los años de uso, se adhería a su espalda sudorosa. A su lado, su nieta, la pequeña Lucía de 6 años, jugaba con una muñeca de trapo, tarareando una canción infantil, ajena a la dureza del mundo, protegida únicamente por la inocencia de su edad y la presencia de su abuelo. Todo era quietud y sopor, hasta que el rugido de los motores rompió la paz. No era el sonido de un coche familiar, ni el autobús local. Era un estruendo gutural, agresivo, el tipo de sonido que hace que los pájaros huyan de los árboles y que las madres llamen a sus hijos para que entren a casa. 3 motocicletas negras, brillantes y enormes, se detuvieron frente a la plaza, bloqueando el paso y reclamando el espacio con arrogancia. El primero en bajar fue Kyle. Tenía unos 20 y tantos años, pero caminaba como si fuera el dueño del mundo entero. Llevaba un chaleco de motociclista lleno de parches que no se había ganado con honor, sino con intimidación. Su camiseta negra dejaba ver unos brazos trabajados en el gimnasio, pero carentes de las cicatrices del trabajo real. En su rostro, una sonrisa torcida y arrogante se dibujaba permanentemente, como si conociera un chiste cruel que nadie más entendía. Kyle se quitó las gafas de sol y miró a su alrededor con desprecio. Sus ojos se posaron en la tienda de conveniencia de la esquina y luego, como un depredador buscando la presa más fácil para entretenerse, se fijaron en la banca bajo el árbol. «¿Qué calor hace en este agujero?», dijo Kyle en voz alta, asegurándose de que sus compañeros lo escucharan. Caminó hacia la tienda y salió minutos después, no con una botella pequeña de agua, sino con un garrafón grande de plástico, de esos que pesan y son difíciles de manejar con una sola mano. Pero Kyle quería demostrar su fuerza. Lo cargaba balanceándolo, riendo con sus amigos que se habían quedado recargados en las motos, fumando y mirando la escena con anticipación morbosa. Don Anselmo sintió un nudo en el estómago. La experiencia le decía que cuando hombres como ese se acercaban, nada bueno podía suceder. Instintivamente, intentó enderezarse, poner una mano sobre el hombro de Lucía para protegerla, pero sus piernas, débiles por la edad, no le permitieron levantarse a tiempo. Kyle se detuvo frente a ellos. Su sombra alargada cubrió a la niña y al anciano. «Oye, viejo», dijo Kyle con una amabilidad falsa que destilaba veneno. «Te ves muy acalorado. ¿No tienes sed?» Anselmo bajó la mirada. Sabía que responder era peligroso, pero callar podía ser peor. «Solo estamos descansando, joven. No queremos problemas». «¿Problemas?», Kyle soltó una carcajada seca. «Yo no traigo problemas, traigo soluciones. Mira, te traje agua». Antes de que Anselmo pudiera reaccionar, Kyle destapó el garrafón. No hubo ofrecimiento, no hubo vaso. Con un movimiento brusco y despreciativo, inclinó el recipiente directamente sobre la cabeza del anciano. El agua cayó como una cascada pesada y fría. El impacto hizo que Anselmo jadeara, el líquido empapando instantáneamente su cabello canoso, su camisa de mezclilla y corriendo por su rostro, metiéndose en sus ojos y nariz. La sensación fue de ahogo repentino.
de humillación total. El agua golpeaba contra el suelo, salpicando lodo sobre los zapatos viejos del abuelo. «¡Déjalo en paz! ¡Para!», gritó Lucía. Parte 2. El silencio de los cobardes y el peso de la justicia. El tiempo parecía haberse detenido en la plaza. El sonido del agua goteando de la ropa de don Anselmo al suelo era el único metrónomo que marcaba el paso de los segundos, cada uno más tenso que el anterior. La mano del gigante seguía aferrada al garrafón, pero su fuerza se transmitía a través del plástico hasta la muñeca de Kyle, quien sentía cómo sus huesos comenzaban a protestar bajo una presión inhumana. Kyle intentó soltar el recipiente, pero era inútil. El hombre no solo sostenía el objeto, sostenía la situación entera. «¡Suéltame!», balbuceó Kyle, su voz perdiendo toda la fanfarronería de hacía un minuto. Intentó sonar amenazante, pero el resultado fue un chillido patético que delató su miedo. «¿No sabes con quién te estás metiendo?». El protector no parpadeó. Sus ojos oscuros, profundos como pozos de petróleo, recorrieron el rostro sudoroso del agresor. «Sé exactamente lo que eres», respondió el gigante. Su voz era tranquila, pero vibraba en el pecho de todos los presentes. «Eres alguien que se siente grande humillando a quienes no pueden defenderse». Desde las motocicletas aparcadas, los dos amigos de Kyle reaccionaron. Al ver que su líder estaba siendo sometido, el instinto de manada se activó. Se bajaron de sus máquinas, dejando caer los cigarrillos al suelo y adoptando posturas agresivas. Uno de ellos, un tipo delgado con una cadena de metal colgando del pantalón, dio 2 pasos al frente. «¡Oye tú!», gritó el de la cadena, intentando proyectar una valentía que no sentía. «Suelta a mi amigo si no quieres que te partamos la cara entre los 3». Lucía, la pequeña niña, soltó un grito ahogado y se abrazó a la pierna mojada de su abuelo. Don Anselmo, recuperando un poco el aliento, intentó levantarse, temiendo que el buen samaritano fuera lastimado por su culpa. «Señor, por favor, váyase», susurró el anciano con voz temblorosa. «Son muchos. No vale la pena». Pero el gigante ni siquiera giró la cabeza completa para mirar a los otros 2 motociclistas. Solo movió los ojos, lanzándoles una mirada lateral, cargada de una violencia contenida tan palpable que golpeó a los hombres como una bofetada física. «Da un paso más», dijo el gigante, sin levantar la voz, dirigiéndose al de la cadena. «Y te juro por mi madre que usaré esa motocicleta tuya para enseñarte a volar sin alas». La amenaza fue tan específica, tan calmada y dicha con tal certeza, que los amigos de Kyle se congelaron. Se miraron entre ellos, evaluando las probabilidades. El hombre frente a ellos no era un peleador de bar cualquiera. Tenía la postura de un militar o de alguien que había pasado tiempo en lugares donde la vida valía poco. La duda floreció en sus rostros. La lealtad de los matones suele ser frágil cuando se enfrenta a un peligro real, y en ese momento decidieron que Kyle estaba solo. Retrocedieron lentamente, volviendo a recargarse en sus motos, cruzándose de brazos como si fueran meros espectadores. Kyle vio la traición de sus amigos por el rabillo del ojo. La desesperación comenzó a arañarle la garganta. Estaba solo contra la montaña. Con un movimiento brusco, el gigante le arrebató el garrafón de las manos. Kyle trastabilló hacia atrás, frotándose la muñeca dolorida, recuperando el equilibrio a duras penas. Por un segundo pensó en correr, pero su ego, herido y sangrante, le jugó una mala pasada. No podía huir frente a todo el barrio. No podía dejar que un viejo y una niña lo vieran derrotado sin pelear. El protector, ignorando momentáneamente a Kyle, se giró hacia don Anselmo. Su expresión se suavizó de una manera que parecía imposible en un rostro tan duro. Se agachó levemente, poniéndose a la altura de la niña. «No llores, pequeña», dijo suavemente, extendiendo una mano enorme para limpiar una lágrima de la mejilla de Lucía. Su dedo era áspero, pero el toque fue delicado. «Ya pasó.
Nadie les va a hacer daño nunca más mientras yo esté aquí. Parte 3. El sabor del asfalto y la soledad del depredador. El chorro de agua golpeó la cara de Kyle con una violencia que jamás había anticipado. No era simplemente agua. Era la fuerza de la gravedad impulsada por la furia contenida de un hombre que había decidido trazar una línea en el suelo. El líquido entró por su nariz y su boca abierta, ahogando sus gritos antes de que pudieran formarse. Kyle tosió, escupió y pataleó, sus botas resbalando inútilmente en el lodo que se había formado bajo el árbol. La sensación de asfixia fue inmediata. Por primera vez en su vida mimada y cruel, sintió el pánico real de perder el control sobre su propia respiración. El gigante no lo estaba ahogando realmente, pero la inclinación del garrafón y la presión de su antebrazo contra el pecho de Kyle creaban la ilusión perfecta de estar sumergido en medio del océano. «¡Bébela!», rugió el protector, su voz resonando como un trueno sobre el sonido del agua chapoteando. «¿No decías que refrescaba? ¡Disfrútala!». El agua corría por el chaleco de cuero barato de Kyle, empapando su camiseta de marca, sus pantalones ajustados, arruinando su imagen cuidadosamente construida de chico malo. Su cabello, antes peinado con gel, ahora se pegaba a su frente como algas muertas. Sus ojos, enrojecidos por el agua y el terror, buscaban desesperadamente a sus amigos, pero lo que vio le heló la sangre más que el agua fría. Los otros dos motociclistas, aquellos que habían reído sus chistes crueles y celebrado sus abusos, ya no estaban recargados en las motos con actitud desafiante. Uno de ellos ya tenía el casco puesto. El otro estaba girando la llave de encendido. El sonido de los motores cobrando vida fue el sonido de la traición absoluta. «¡Esperen!», intentó gritar Kyle, pero el agua se lo impidió, convirtiendo su súplica en un gorgoteo patético. El protector detuvo el flujo de agua por un segundo, solo para dejar que Kyle escuchara el rugido de las motos alejándose a toda velocidad. Ni siquiera miraron atrás. Huyeron como ratas abandonando un barco que se hunde, dejando a su líder a merced del destino que él mismo se había buscado. «Tus amigos tienen prisa», dijo el gigante con una sonrisa fría, soltando el garrafón vacío que cayó al suelo con un ruido hueco y triste. «Parece que su lealtad duró lo mismo que tu valentía». «Nada». El gigante soltó a Kyle de golpe. El matón cayó de rodillas sobre el charco de lodo, jadeando, tosiendo agua, temblando incontrolablemente. Su muñeca rota palpitaba con un dolor agudo que le nublaba la vista, pero el dolor en su ego era aún mayor. Estaba allí, arrodillado en la tierra, mojado como un perro callejero frente al anciano que había humillado minutos antes. La plaza, que había estado vacía y silenciosa, comenzó a cambiar. La gente del barrio, envalentonada por la presencia del desconocido justiciero, empezó a salir de sus escondites. La dueña de la tienda, un mecánico con las manos llenas de grasa, la anciana que había estado mirando desde la otra acera. Todos formaron un círculo silencioso alrededor de la escena. No decían nada, no intervenían, pero sus miradas pesaban toneladas. Eran testigos del juicio. Don Anselmo, que seguía sentado en la banca abrazando a la pequeña Lucía, miró al joven derrotado. En los ojos del abuelo no había odio, solo una profunda lástima. «Hijo», dijo Anselmo con voz suave, secando la cara de su nieta con un pañuelo. «La vida da muchas vueltas. A veces estás arriba escupiendo y a veces te toca estar abajo limpiando». Kyle levantó la vista, con el rostro lleno de barro y lágrimas de rabia e impotencia. Quiso insultarlos, quiso gritar que volvería con más gente, pero la sombra del gigante volvió a cubrirlo. El protector dio un paso hacia él y señaló el suelo con un dedo imperativo. «No hemos terminado», dijo el hombre. Su tono no admitía discusión. «Mojaste a la niña, asustaste al abuelo y ensuciaste mi plaza». Parte 4. El eco de los motores y los fantasmas del pasado.
El nombre, el fantasma, flotó en el aire caliente de la tarde como una sentencia de muerte. Los vecinos, que momentos antes miraban con admiración al gigante, ahora retrocedían con un temor reverencial. En ese barrio, las leyendas no eran cuentos de hadas, eran historias de advertencia escritas con sangre en el asfalto, y la leyenda de El Fantasma era una que todos creían enterrada hacía 5 años. Don Anselmo, secando los últimos rastros de agua de su rostro con el pañuelo que le había dado el desconocido, miró al hombre a los ojos. Ya no veía solo a un salvador, veía a un hombre cargado de cicatrices invisibles, mucho más profundas que las que marcaban su piel. «Hijo», susurró el anciano acercándose cojeando. «Si de verdad eres quien dicen que eres, entonces sabes que no vendrán solo a hablar. Los Vipers no perdonan. Y Kyle, ese muchacho es el sobrino de Rocco, el gigante, cuyo verdadero nombre había sido olvidado para convertirse en el Protector, asintió lentamente. Se agachó para recoger la muñeca de trapo de Lucía, que había quedado tirada en el suelo durante la conmoción. La sacudió con delicadeza, quitándole el polvo, y se la entregó a la niña. «Lo sé, abuelo», respondió con voz calmada, una calma que contrastaba con la tormenta que se avecinaba. «Sé quién es Rocco. Fui yo quien le enseñó a montar su primera motocicleta. Fui yo quien le enseñó que el respeto se gana, no se impone. Pero parece que olvidó la lección. La revelación cayó como un bloque de hielo. La dueña de la tienda cerró la persiana metálica de su negocio con un estruendo nervioso. El mecánico se limpió las manos y corrió hacia su casa. La calle comenzó a vaciarse rápidamente. Nadie quería estar en la línea de fuego cuando el pasado alcanzara al presente. «Váyase, señor», insistió Anselmo, tomando la mano de su nieta. «Tome su motocicleta y huya mientras tiene ventaja. No tiene por qué morir por un viejo y una niña. Nosotros nos esconderemos». El gigante sonrió, una sonrisa triste que no llegaba a sus ojos. «Llevo 5 años huyendo, Anselmo. Huyendo de lo que hice, de lo que fui y de lo que no pude evitar». Se enderezó, mirando hacia la avenida principal por donde había escapado Kyle. «Hoy se termina. No me quedo por usted, ni siquiera por la niña. Me quedo porque si me voy, ellos quemarán este barrio buscando venganza, y eso no lo voy a permitir. Mientras tanto, a unos 5 kilómetros de allí, en un taller mecánico que servía de fachada para el club de los Vipers, el caos acababa de entrar por la puerta. Kyle derrapó con su moto dentro del galpón, casi chocando contra una mesa de billar. Cayó al suelo, gimiendo, sosteniendo su muñeca rota contra el pecho. Su ropa estaba seca por el viento del viaje, pero seguía manchada de lodo, y su ego estaba hecho pedazos. «¡Tío! ¡Rocco!», gritó Kyle, su voz aguda por el dolor y la histeria. «¡Me atacaron! ¡Un loco me atacó!». El taller quedó en silencio. 12 hombres, todos vestidos con chalecos de cuero negro con la cobra bordada en la espalda, dejaron lo que estaban haciendo. Del fondo salió un hombre de unos 40 años, calvo, con una cicatriz que le cruzaba la ceja y una mirada de hielo. Era Rocco, el líder indiscutible de los Vipers. Rocco caminó despacio hacia su sobrino, observando el estado lamentable en el que se encontraba. No había preocupación en su rostro, solo disgusto. «Levántate», ordenó Rocco. «Un Viper no se arrastra». Kyle se puso de pie a duras penas, temblando. «Fue un gigante, un animal. Estaba tranquilo en la plaza dándole agua a un viejo, y de la nada apareció este tipo. Me rompió la muñeca, tío. Me humilló frente a todos. Me quitó la moto y me obligó a venir a pie». Kyle mintió descaradamente, mezclando verdades a medias para parecer la víctima. Rocco encendió un cigarrillo con parsimonia. «¿Un gigante, dices? ¿Y dónde están tus escoltas? ¿Dónde están los otros 2? Parte 5. La caída de la serpiente y el amanecer de la paz. El primer movimiento no fue un grito de guerra, fue el silbido agudo de una cadena de acero cortando el aire.
Uno de los Vipers más jóvenes, ansioso por probarse ante Rocco, se lanzó hacia adelante, haciendo girar el metal hacia la cabeza del protector. Mateo no se movió hasta el último segundo. Con una calma que helaba la sangre, inclinó la cabeza apenas unos centímetros. La cadena pasó zumbando junto a su oreja. Antes de que el atacante pudiera recuperar el equilibrio, Mateo avanzó dentro de su guardia. Un golpe seco en el plexo solar, seguido de un rodillazo en la nariz. El joven cayó como un saco de cemento y el caos estalló. ¡Mátenlo!, rugió Rocco desde atrás, escondido tras la línea de sus hombres. La marea negra se abalanzó sobre el gigante. Eran demasiados. Una ola de cuero, puños y botas. Pero Mateo peleaba de una manera que ninguno de ellos había visto jamás. No era una pelea callejera desordenada. Era una coreografía brutal de supervivencia. Usando al primer atacante caído como escudo humano, Mateo bloqueó una patada destinada a sus costillas. Agarró el brazo de un segundo hombre que empuñaba un bate de béisbol y usó su impulso para estrellarlo contra otro que venía con una navaja. El sonido de huesos rompiéndose y cuerpos chocando contra el asfalto llenó la plaza. Desde la ventana de la iglesia, la pequeña Lucía miraba con los ojos muy abiertos, apretando la mano de su abuelo. Don Anselmo rezaba en voz baja, no por un milagro, sino para que el hombre que luchaba por ellos sobreviviera un minuto más. Mateo era una máquina de demolición. Cada golpe que lanzaba tenía un propósito devastador. No desperdiciaba energía. Un gancho a la mandíbula, una patada a la rodilla, un cabezazo. 5 hombres estaban en el suelo en menos de 30 segundos. Pero la superioridad numérica comenzó a pesar. Un tubo de metal golpeó a Mateo en la espalda. El gigante gruñó, cayendo sobre una rodilla. La multitud de pandilleros gritó triunfante, cerrando el círculo. Kyle, viendo a su enemigo herido, se envalentonó y salió de detrás de la moto de su tío. ¡Ahora!, chilló Kyle. ¡Acábenlo! Pero Mateo no estaba derrotado, estaba esperando. Desde el suelo, barrió con su pierna en un círculo perfecto, derribando a 3 hombres a la vez. Se levantó con un rugido que hizo temblar las ventanas de la calle, agarrando al hombre del tubo por el cuello y lanzándolo contra las motos aparcadas como si fuera un muñeco de trapo. El efecto dominó, derribó 4 motocicletas costosas. El sonido del metal crujiendo y los plásticos rompiéndose fue música para los oídos de los vecinos escondidos. Rocco vio cómo sus mejores hombres caían. El miedo, frío y viscoso, volvió a trepar por su espalda. Mateo, con la ceja abierta y sangre corriendo por su rostro barbudo, lo miró directamente a través del caos. «Voy por ti, Rocco», gritó Mateo, su voz sobreponiéndose al ruido de la batalla. La promesa era clara. Los pandilleros restantes, viendo la determinación suicida en los ojos del gigante y la brutalidad con la que había despachado a sus compañeros, empezaron a dudar. El miedo es contagioso, y Mateo era el portador de la plaga. Rocco, desesperado, levantó la escopeta recortada. No le importaba si le daba a sus propios hombres. Solo quería que esa pesadilla terminara. «¡Apártese!», gritó Rocco. Los pandilleros se abrieron. Mateo quedó expuesto en medio de la calle, respirando con dificultad, con los puños manchados de sangre ajena. Rocco sonrió, su dedo acariciando el gatillo. «Adiós, fantasma», susurró Rocco. Pero antes de que pudiera disparar, algo voló desde las sombras. No fue una bala, fue una piedra. Una simple piedra de río, lanzada con la precisión de años de juegos infantiles y la fuerza de la desesperación. La piedra golpeó a Rocco justo en la sien, desequilibrándolo por una fracción de segundo. La voz de la niña era aguda, llena de pánico. La pequeña, con su vestido azul de flores, se levantó de un salto y comenzó a golpear el chorro de agua con sus manitas, intentando inútilmente detener la cascada que caía sobre su abuelo. El agua la salpicaba a ella también, mojando su vestido y mezclándose con las lágrimas que ya brotaban de sus ojos aterrorizados. «¡Abuelito!»,
lloraba la niña, moviendo sus manos desesperadamente. «Señor, pare, por favor». Pero Kyle no paraba. Al contrario, la súplica de la niña parecía alimentar su ego retorcido. Kyle se rió, una risa cruel que resonó en la plaza vacía. Ignoró por completo los golpes inofensivos de la niña contra el agua. Inclinó el garrafón aún más, aumentando el caudal, asegurándose de que Anselmo quedara completamente empapado, avergonzado, reducido a un objeto de burla pública. Anselmo se quedó quieto, aceptando el castigo silenciosamente. Mantenía la cabeza baja, los ojos cerrados, temblando no por el frío del agua, sino por la impotencia. Sentía cómo su dignidad se escurría junto con el líquido por el desagüe de la calle. No quería moverse para no provocar más ira en el agresor, rezando internamente para que la tortura terminara antes de que lastimaran a Lucía. Kyle miró de reojo a una anciana que pasaba por la otra acera y que se había detenido, llevándose las manos a la boca por el horror de la escena. Con una mueca de satisfacción sádica, Kyle habló, dirigiéndose a su audiencia imaginaria. «Solo tiene calor, ¿verdad, abuelo?» Su voz era burlona, arrogante. «Te estoy haciendo un favor. Deberías darme las gracias. Mírate, ahora estás fresco». El sonido del agua fluyendo era lo único que se escuchaba, mezclado con los sollozos entrecortados de Lucía y el jadeo de la anciana al otro lado de la calle. El garrafón estaba ya a la mitad. Kyle disfrutaba cada segundo de su poder, sintiéndose intocable, el rey de la selva de asfalto. Pero el destino tiene una forma curiosa de equilibrar la balanza, y a veces la justicia llega sin hacer ruido. De repente, la luz del sol que golpeaba el rostro sonriente de Kyle desapareció. No fue una nube. Fue algo mucho más denso y peligroso. Una sombra masiva se proyectó sobre el motociclista, cubriendo también al abuelo y a la niña, como un eclipse repentino. La música de la risa de los otros motociclistas se cortó de golpe. El aire pareció volverse más pesado, cargado de electricidad estática. Kyle sintió una presencia detrás de él. No era una presencia normal. Era como tener a una montaña respirándote en la nuca. El instinto de supervivencia, ese que tenía dormido por tanto tiempo de abusar de los débiles, se despertó de golpe. Una mano, grande como un guante de béisbol, curtida, llena de tatuajes descoloridos y con los nudillos marcados, entró en su campo de visión. La mano agarró el asa del garrafón que Kyle sostenía. No fue un tirón violento, fue un agarre firme, inamovible, como si el garrafón se hubiera convertido en piedra. El flujo de agua se detuvo. La cámara lenta del momento parecía eterna. Kyle intentó mover el garrafón, pero no pudo. Era como si una prensa hidráulica lo hubiera atrapado. Lentamente, muy lentamente, Kyle giró la cabeza. Allí estaba él, el protector. Era un hombre de unos 30 años, pero sus ojos tenían la antigüedad de quien ha visto demasiada violencia y ha decidido ponerle fin. Su estatura era imponente, una torre de músculos y fuerza bruta. Llevaba un chaleco de cuero abierto que dejaba ver un pecho amplio y desnudo, cubierto de vello y tatuajes tribales que contaban historias de batallas pasadas. Su barba era espesa, y su mirada era un abismo oscuro. No había ira visible, solo una promesa de dolor. Una mirada aterradora y fija que atravesaba el alma de Kyle. El sonido del plástico del garrafón crujiendo bajo la presión de la mano del recién llegado fue lo único que se escuchó. Luego miró al anciano, evaluando el daño. ¿Está herido, jefe? Solo el orgullo, hijo. Solo el orgullo, respondió Anselmo, con la dignidad intacta a pesar de estar empapado. Gracias. Pero ten cuidado, ese muchacho tiene el diablo en los ojos. El gigante asintió y se enderezó lentamente, volviendo a su altura completa de casi 2 metros. Se giró para enfrentar a Kyle de nuevo. Tienes 2 opciones, dijo el gigante, caminando despacio hacia el motociclista. Opción 1.
Te disculpas con el señor, te disculpas con la niña, te subes a tu moto y no vuelves a pisar este barrio en tu vida. Kyle resopló, recuperando un poco de su arrogancia al ver que el gigante no lo había golpeado todavía. Interpretó la paciencia del hombre como debilidad. ¿Y la opción 2? Preguntó Kyle con una mueca desafiante, deslizando disimuladamente su mano derecha hacia el bolsillo trasero de su pantalón. El gigante se detuvo a 1 metro de distancia. La opción 2 es que yo te enseñe modales. Y créeme, mi método de enseñanza no te va a gustar. Kyle se rió, una risa nerviosa y aguda. Creo que prefiero la opción 3. En un movimiento rápido y traicionero, Kyle sacó una navaja automática de su bolsillo. La hoja brilló bajo el sol de la tarde con un chasquido metálico. No era un cuchillo grande, pero suficiente para hacer daño. Con un grito de furia, Kyle se lanzó hacia adelante, apuntando la hoja hacia el estómago descubierto del gigante. La gente que observaba desde la tienda y las casas cercanas gritó. Don Anselmo intentó interponerse, pero era demasiado lento. Pero Kyle cometió el error clásico de los aficionados. Telegrafió su movimiento y subestimó a su oponente. El protector no retrocedió. No se movió hacia los lados. Simplemente avanzó. Con una velocidad que desmentía su tamaño, la mano izquierda del gigante salió disparada como una cobra. Interceptó la muñeca de Kyle en el aire, deteniendo la puñalada en seco a centímetros de su chaleco de cuero. El sonido del impacto de carne contra carne fue seco y contundente. Kyle abrió los ojos con horror. Había golpeado con toda su fuerza, pero era como haber chocado contra una pared de hormigón. El gigante sostenía su muñeca con una fuerza que hacía parecer el agarre anterior como un juego de niños. «Mala elección», susurró el gigante. Con un movimiento fluido y brutal, el hombre giró la muñeca de Kyle hacia afuera. Se escuchó un crujido repugnante, seguido inmediatamente por el grito desgarrador de Kyle. La navaja cayó al suelo, rebotando en el asfalto. El gigante no soltó a Kyle. Aprovechando el grito de dolor, lo agarró por el cuello de la camisa y el chaleco con la otra mano, levantándolo del suelo como si fuera un muñeco de trapo. Los pies de Kyle patalearon en el aire, buscando inútilmente apoyo. «Sacar un arma frente a una niña», gruñó el gigante, acercando su rostro al de Kyle hasta que sus narices casi se tocaron. El aliento del motociclista apestaba a miedo. «Eso es lo más bajo que puede caer un hombre. Ahora has perdido el derecho a la misericordia». Kyle, con el brazo palpitando de dolor y colgando en un ángulo extraño, intentó golpear con su mano libre, pero el gigante simplemente lo sacudió con tal violencia que los dientes de Kyle castañetearon. «¿Te gustaba el agua, verdad?», preguntó el gigante, arrastrando a Kyle hacia la banca donde estaba el garrafón medio lleno que había quedado en el suelo. Kyle intentó resistirse, clavando los talones de sus botas en la tierra, pero era inútil. Estaba siendo arrastrado por una fuerza de la naturaleza hacia un destino inevitable. Sus amigos, al ver la facilidad con la que su líder había sido neutralizado y desarmado, arrancaron los motores de sus motos. No para ayudar, sino para estar listos para huir. La lealtad había muerto en el momento en que la navaja tocó el suelo. Kyle intentó ponerse de pie, acunando su brazo herido contra el pecho. «¿Me rompiste la muñeca? ¡Estás loco! ¡Te voy a demandar! ¡Mi padre es...» Antes de que pudiera terminar la frase sobre quién era su padre, el gigante lo agarró de la solapa del chaleco y lo obligó a mirar hacia abajo, directamente a los zapatos de charol de la pequeña Lucía, que ahora estaban manchados de lodo por el agua que Kyle había derramado. «A nadie le importa quién es tu padre aquí», susurró el gigante al oído de Kyle con una intensidad que hizo vibrar los huesos del chico. «Aquí solo importan tus acciones. Y tus acciones dicen que eres basura. Ahora vas a pedir perdón». «¿Qué?», balbuceó Kyle. «Vas a pedir perdón», repitió el gigante apretando el agarre. «De rodillas. Y lo vas a decir en serio. O te juro que esa muñeca rota será el menor de tus problemas». Kyle miró alrededor. Vio las caras de los vecinos.
Vio al mecánico asentir, vio a la dueña de la tienda cruzar los brazos con aprobación. Estaba completamente solo en territorio hostil. El dolor en su brazo era insoportable, y el miedo a lo que este gigante podía hacerle si se negaba era paralizante. Lentamente, con el cuerpo temblando por la humillación, Kyle volvió a hincar las rodillas en el lodo. Bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de la niña de 6 años. «Lo siento», murmuró casi inaudible. «¡Más fuerte!», ordenó el gigante, su voz cortante como un látigo. «¡Que te escuche hasta tu abuela!». Kyle cerró los ojos, tragándose el poco orgullo que le quedaba. «¡Lo siento!», gritó con la voz quebrada. «¡Lo siento, señor! ¡Lo siento, niña! No debí hacerlo». El silencio que siguió fue absoluto. Lucía, que había dejado de llorar, miró al hombre malo arrodillado. Con la inocencia que solo tienen los niños, soltó la pierna de su abuelo y dio un pasito adelante. «Está bien», dijo la niña con voz dulce. «Pero no lo vuelvas a hacer. Es malo ser malo». Esa frase, tan simple y pura, golpeó a Kyle más fuerte que cualquier puñetazo. Es malo ser malo. La simplicidad de la moral infantil contrastaba brutalmente con la complejidad de su propia maldad. El protector soltó la solapa de Kyle, dejándolo caer hacia atrás, sentado en el lodo. «Escucha a la niña», dijo el gigante, limpiándose las manos en su pantalón como si hubiera tocado algo sucio. «Tienes suerte de que ella tenga un corazón más grande que el tuyo». El gigante se giró hacia Anselmo y sacó de su bolsillo una billetera vieja y desgastada. Extrajo un billete y se lo tendió al anciano. «Para la lavandería, jefe. Y para un helado para la princesa». «No, hijo, no es necesario», empezó a protestar Anselmo. «Por favor», insistió el gigante, poniéndole el billete en la mano mojada. «Es justicia. El dinero no es mío. Se le cayó a este caballero cuando decidió atacar a traición». Kyle se tocó el bolsillo trasero. Efectivamente, su cartera no estaba. El gigante se la había quitado con la misma habilidad con la que le había desarmado. «Ahora», dijo el protector, volviendo su atención al motociclista derrotado, «levántate, toma tu basura y vete. Si te veo por aquí otra vez, o si veo a alguno de tus amigos rondando esta plaza, no seré tan amable». Kyle se levantó a duras penas, cubierto de lodo y agua. Su brazo colgaba inerte. Recogió su navaja del suelo con la mano buena, pero el gigante le pisó la mano antes de que pudiera tocar el arma. «El juguete se queda», advirtió el gigante. «No eres lo suficientemente responsable para usarlo». Kyle retiró la mano como si se hubiera quemado. Miró al gigante con una mezcla de odio puro y terror absoluto. Sabía que había perdido la batalla, pero la guerra en su mente retorcida apenas comenzaba. No podía dejar que esto quedara así. No él, no Kyle, el hijo del dueño de la concesionaria más grande del condado, el protegido de la pandilla local. «Huyeron», admitió Kyle bajando la cabeza. «Se asustaron, pero él dijo algo. Dijo que te mandaba saludos». Rocco se detuvo. El humo del cigarrillo se quedó suspendido en el aire. Una sombra pasó por sus ojos, un recuerdo que creía haber enterrado en una tumba sin nombre en el desierto. «¿Qué nombre dio?», preguntó Rocco, su voz bajando una octava. Kyle tragó saliva. El miedo en la voz de su tío era algo que nunca había escuchado antes. Dijo que le dijeras a los Vipers que el fantasma les manda saludos». El cigarrillo cayó de los labios de Rocco al suelo de concreto. El silencio en el taller se volvió absoluto. Los veteranos de la pandilla, aquellos que llevaban el parche de primeros 9, intercambiaron miradas nerviosas. Los novatos no entendían qué pasaba, pero sentían la electricidad en el aire. «¿El fantasma?», susurró uno de los lugartenientes. «Imposible. Mateo murió en el accidente del 2019. Vimos la moto arder». «No encontramos el cuerpo», murmuró Rocco con la mirada perdida en la nada.
Nunca encontramos el cuerpo. Rocco miró a su sobrino, viendo la verdad detrás de las mentiras del chico. Sabía que Kyle era un abusador. Sabía que probablemente había provocado todo, pero eso ya no importaba. Si Mateo estaba vivo, si el fantasma había regresado, esto no era sobre un garrafón de agua. Esto era sobre el control, sobre el pasado y sobre una traición que Rocco había orquestado años atrás para tomar el poder. ¿Estás solo?, preguntó Rocco. Sí, estaba solo, respondió Kyle, recuperando la confianza al ver que su tío tomaba el asunto en serio. Solo un viejo y una niña con él. Podemos acabar con él, tío. Vamos todos y lo reventamos. Rocco soltó una risa seca, sin humor. ¿Reventarlo? Niño estúpido. Ese hombre solo y desarmado es más peligroso que todos ustedes juntos armados hasta los dientes. Si ha vuelto es para matarme. Rocco caminó hacia un armario de metal y sacó una escopeta recortada. El sonido al cargarla resonó como un trueno en el taller cerrado. ¡A las motos!, gritó Rocco, su voz recuperando la autoridad. ¡Todos! ¡Llamen a los del lado sur! ¡Quiero a 30 hombres! ¡Vamos a la Plaza San Miguel! ¿Vamos a matarlo?, preguntó Kyle, con una sonrisa vengativa deformando su rostro. Vamos a intentarlo, corrigió Rocco. Porque si fallamos, esta noche no quedará ninguno de nosotros vivo. De vuelta en la plaza, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja sangriento. Las sombras de los árboles se alargaban como dedos oscuros sobre el asfalto. El barrio estaba desierto. Las ventanas estaban cerradas, las luces apagadas. Solo el sonido de las hojas secas arrastradas por el viento rompía el silencio. El protector estaba sentado en la misma banca donde todo había comenzado. Había convencido a don Anselmo de que se llevara a Lucía dentro de la iglesia que estaba al otro lado de la calle, el único lugar que los Vipers, por superstición, solían respetar. El gigante estaba solo. Se había quitado el chaleco de cuero enrollándolo alrededor de su antebrazo izquierdo como un escudo improvisado. Respiraba lenta y profundamente, visualizando la batalla. Sabía que venían. Podía sentir la vibración en el suelo antes de poder escucharlos. Primero fue un zumbido lejano, como un enjambre de avispas enfurecidas. Luego, el sonido se transformó en un rugido grave, constante, que hacía vibrar los cristales de las ventanas cercanas. Eran muchos, más de los que esperaba. Al final de la calle larga y recta que llevaba a la plaza, apareció el primer faro de luz, luego 2, luego 10, luego 20. Una marea de acero cromado y luces LED avanzaba hacia él, ocupando todo el ancho de la calzada. El ruido era ensordecedor, diseñado para intimidar, para romper el espíritu antes de romper los huesos. El protector se puso de pie. Rocco giró la cabeza, aturdido. Allí, de pie en la entrada de la iglesia, estaba don Anselmo. El anciano temblaba, pero mantenía el brazo en alto. Había salido de su refugio para defender a su defensor. «¡No tocarás a este hombre!», gritó Anselmo, con una voz que por primera vez en años sonaba joven y fuerte. Esa distracción fue todo lo que Mateo necesitaba. El disparo de la escopeta salió desviado, impactando contra el asfalto y levantando chispas inofensivas. Mateo cargó. Corrió los 10 metros que lo separaban de Rocco con la velocidad de un tren de carga. Kyle intentó interponerse, sacando de nuevo su navaja con la mano buena. «¡No pasarás!», gritó el sobrino. Mateo ni siquiera se detuvo. Con un revés de su mano abierta, golpeó a Kyle en el pecho con tal fuerza que el joven salió volando hacia atrás, chocando contra su tío y derribándolos a ambos al suelo. La escopeta se deslizó lejos, fuera del alcance de cualquiera. El silencio cayó de golpe sobre la plaza. Mateo puso una bota pesada sobre el pecho de Rocco, inmovilizándolo contra el suelo. Los pandilleros restantes, unos 15 que aún estaban en pie, dieron un paso adelante, pero Mateo levantó un dedo, deteniéndolos en seco. «¡Miren a su líder!», bramó Mateo, señalando a Rocco,
quien gemía bajo su bota. «¡Miren al hombre que los trajo aquí a morir por el capricho de un niño mimado!» Mateo se agachó, agarrando a Rocco por el cuello de su chaleco y levantando su cabeza para que todos lo vieran. «Hace 5 años, este hombre cortó los frenos de mi moto porque sabía que yo iba a entregar a la banda a la policía. Quería poder, quería drogas, quería esto». Mateo escupió al suelo. «Yo sobreviví, pero él mató el honor de los Vipers». Los pandilleros se miraron entre sí. La historia de la traición era un rumor, pero ver el miedo en los ojos de Rocco confirmaba la verdad. Kyle, gimiendo en el suelo con las costillas probablemente rotas, intentó arrastrarse hacia la escopeta. «¡Ayúdenme!», lloró Kyle. «¡Soy un Viper!». Uno de los veteranos de la banda, un hombre con barba gris que había visto la pelea desde atrás, caminó lentamente hacia la escopeta. La recogió. Kyle sonrió, esperando que disparara a Mateo. Pero el veterano descargó el arma, sacando los cartuchos y tirándolos a una alcantarilla. Luego miró a Rocco con desprecio. «Un Viper no ataca a ancianos. Un Viper no usa a sus hermanos como escudos», dijo el veterano. «Se acabó, Rocco. Estás solo». El sonido de sirenas comenzó a escucharse a lo lejos, acercándose rápidamente. Alguien había llamado a la policía estatal, no a la local corrupta. «¡Vámonos!», ordenó el veterano. Uno por uno, los motociclistas subieron a sus máquinas. No miraron a Kyle. No miraron a Rocco. Arrancaron los motores y dieron la vuelta, dejando atrás a sus líderes caídos y heridos en el asfalto. La lealtad comprada con miedo se había disuelto ante la verdadera fuerza. Mateo levantó la bota del pecho de Rocco. El líder de la banda estaba derrotado, no solo físicamente, sino espiritualmente. Su imperio se había desmoronado en una tarde. «La policía viene», dijo Mateo, mirando las luces azules y rojas reflejándose en las fachadas de las casas. «Te van a encontrar con las armas, con las drogas en el taller y con tu sobrino llorando. Creo que pasarás una larga temporada a la sombra». Mateo se giró y caminó hacia la acera. Le dolía cada músculo del cuerpo, la sangre se le secaba en la cara, pero se sentía más ligero que en los últimos 5 años. Don Anselmo y Lucía corrieron hacia él. La niña, sin importarle la sangre ni la suciedad, abrazó las piernas del gigante. «Gracias, señor gigante», dijo ella, enterrando su cara en su pantalón roto. Mateo se arrodilló, haciendo una mueca de dolor, y puso su mano sobre la cabeza de la niña. «No, pequeña, gracias a tu abuelo. Él tiene mejor puntería que yo». Kyle sintió cómo se le secaba la boca instantáneamente. Su sonrisa desapareció como si nunca hubiera existido, reemplazada por una palidez mortal. El hombre gigante no gritó. No necesitaba hacerlo. Su voz, cuando finalmente habló, fue profunda, grave, como piedras rodando en el fondo de una cueva. Una voz que no admitía réplicas. «¿Te sientes muy hombre?», preguntó el protector. La pregunta flotó en el aire, pesada y cargada de amenaza. Kyle intentó soltar el garrafón, intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. Miró hacia arriba, aterrorizado, dándose cuenta de lo pequeño que era en realidad frente a una verdadera fuerza de la naturaleza. El gigante dio un paso más cerca, invadiendo completamente el espacio personal de Kyle, obligándolo a inclinar la cabeza hacia atrás para poder mirarlo a los ojos. «Ahora me toca refrescarte a ti», dijo el hombre. Su voz era baja, fría, mortalmente tranquila. Kyle dio un paso torpe hacia atrás, tropezando con el borde de la banca donde don Anselmo, empapado y temblando, levantaba la vista con incredulidad. El matón estaba acorralado. Sus ojos, antes llenos de burla, ahora estaban desorbitados por el pánico puro, fijos en el puño del gigante que aún sostenía el garrafón. El miedo real acababa de llegar a la calle San Miguel, y esta vez no era el anciano quien temblaba. El gigante levantó el garrafón con una mano,
mientras mantenía a Kyle inmovilizado contra el tronco del árbol con la otra, presionando su antebrazo contra la garganta del matón. «Dijiste que el abuelo tenía calor», dijo el gigante, su voz bajando a un susurro peligroso. «Dijiste que lo estabas refrescando. Vamos a ver qué tal se siente cuando eres tú el que se ahoga». Kyle miró el agua dentro del envase. De repente, el líquido transparente le pareció lo más aterrador del mundo. Intentó suplicar, pero la presión en su garganta solo le permitía emitir gorgoteos ahogados. Sus ojos se encontraron con los de don Anselmo. El anciano no sonreía, no disfrutaba del espectáculo, pero tampoco apartó la mirada. Había una justicia poética en el aire, severa y antigua. El gigante destapó el garrafón con los dientes y lo elevó sobre la cabeza de Kyle. «¡Abre la boca!», ordenó el protector. Caminó hacia su moto, arrastrando los pies. Se subió con dificultad, gimiendo de dolor al intentar arrancar el motor con una sola mano. Cuando finalmente el motor rugió, Kyle se giró una última vez. Su rostro ya no mostraba miedo, sino una promesa oscura y venenosa. «Esto no se queda así», gritó sobre el ruido del motor asegurándose de estar a una distancia segura. «No sabes quiénes me protegen. Los Vipers van a saber de esto. Vas a desear no haber nacido». El nombre de la pandilla Los Vipers hizo que un murmullo de miedo recorriera a los vecinos. La dueña de la tienda se persignó. El mecánico bajó la mirada. Eran una banda peligrosa, conocida por no dejar cabos sueltos y por su violencia extrema. Sin embargo, el gigante no se inmutó. Al escuchar el nombre, una extraña sonrisa cruzó su rostro barbudo. No era una sonrisa de miedo, era una sonrisa de reconocimiento, una sonrisa de alguien que acaba de encontrar exactamente lo que estaba buscando hace mucho tiempo. «Diles que vengan», respondió el protector con una voz tan tranquila que heló la sangre de todos. «Diles que el fantasma les manda saludos». Kyle palideció al escuchar ese apodo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Sin decir una palabra más, aceleró su moto y salió disparado, casi perdiendo el control en la primera curva, huyendo como si el mismo diablo le estuviera pisando los talones. El gigante se quedó allí, parado en medio de la calle, viendo cómo el polvo se asentaba. Don Anselmo se acercó a él, preocupado por la amenaza lanzada. «Hijo, ¿sabes lo que has hecho?», preguntó el anciano con voz temblorosa. «Los Vipers. Ellos son dueños de esta parte de la ciudad. Te matarán». El protector se giró hacia el abuelo. La dureza de sus ojos se había ido, reemplazada por una tristeza infinita y antigua. «No se preocupe, abuelo», dijo mirando hacia el horizonte donde había desaparecido Kyle. «Yo ya estoy muerto desde hace años. Solo estoy aquí para terminar un trabajo». No buscó refugio. No corrió. Caminó hasta el centro de la calle, justo debajo de la única farola que comenzaba a parpadear con la llegada de la noche. Se paró con las piernas separadas, los puños cerrados a los costados, una figura solitaria contra una horda mecánica. Las motocicletas redujeron la velocidad, pero no se detuvieron, formando un semicírculo perfecto alrededor de la plaza, bloqueando todas las salidas. Los motores rugían al unísono, creando una atmósfera de presión insoportable. Rocco, montado en una moto negra y dorada, se adelantó al grupo. Apagó el motor. Uno por uno, los demás lo imitaron hasta que el silencio volvió a caer, más pesado que antes. Rocco se quitó el casco. Miró al hombre bajo la farola. 5 años habían pasado, pero esos ojos oscuros eran inconfundibles. «Te ves mal, Mateo», dijo Rocco, rompiendo el silencio. «Y tú te ves asustado, Rocco», respondió el fantasma, su voz tranquila y firme, resonando en la calle vacía. «Trujiste a todo el circo. ¿Tanto miedo te da un hombre muerto?». Kyle, que venía en la parte de atrás como pasajero en otra moto, gritó: «¡Es él! ¡Mátenlo! ¡Rómpanle las piernas!». Rocco levantó una mano para callar a su sobrino. No apartaba la vista de su antiguo amigo. «Sabes que no puedes ganar», dijo Rocco.
Son 30 contra 1. Te ofrezco una salida rápida. Arrodíllate, pide perdón a mi sobrino, y te prometo que será rápido. Un tiro limpio. El protector soltó una carcajada baja, ronca. Dio un paso adelante, cruzando la línea invisible de seguridad entre él y la pandilla. Te equivocas en una cosa, Rocco, dijo el gigante, levantando los puños, listo para la violencia. No estoy aquí para ganar, estoy aquí para asegurarme de que ustedes pierdan. La tensión se rompió como una cuerda demasiado estirada. Rocco bajó la mano en señal de ataque. 30 motores no rugieron esta vez. 30 hombres bajaron de sus motos, sacando cadenas, bates y navajas. La batalla por la Plaza San Miguel estaba a punto de comenzar, y el asfalto estaba sediento. Anselmo sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Te quedarás, hijo? El barrio necesita hombres como tú. Mateo se puso de pie y miró hacia la carretera abierta, donde la noche ya había caído por completo. Las sirenas estaban casi encima de ellos. Sabía que no podía quedarse. Él también era un fantasma, un hombre al margen de la ley. Su trabajo estaba hecho. El barrio ya tiene quien lo cuide, dijo Mateo, guiñándole un ojo a Anselmo. Solo necesitaban recordar que no están solos. Caminó hacia la única moto que había quedado intacta, una vieja máquina negra que había pertenecido a uno de los que huyeron. Nadie lo detuvo. Se puso el casco, ocultando sus ojos cansados. Si alguna vez vuelven, empezó a decir Anselmo. Mateo arrancó el motor. El rugido fue suave, casi un ronroneo. Si vuelven, solo miren a las sombras. Allí estaré. Con un último asentimiento, el fantasma aceleró y desapareció en la oscuridad de la carretera, justo cuando las patrullas de policía entraban en la plaza para arrestar a lo que quedaba de la escoria. A la mañana siguiente, la plaza estaba tranquila. El sol brillaba de nuevo. Don Anselmo estaba sentado en su banca, bajo el mismo árbol. Lucía jugaba a su lado. No había motos, no había ruido, solo paz. El anciano miró el lugar donde había estado el charco de agua el día anterior. Ya estaba seco. Pero en el tronco del árbol, alguien había tallado durante la noche una pequeña marca con una navaja. Un escudo simple, protector. Anselmo sonrió, cerró los ojos y dejó que el sol le calentara la cara, sabiendo que, a veces, los ángeles de la guarda no tienen alas, sino puños de acero y un corazón roto que aún sabe latir por la justicia.